Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer este hermoso chaleco para dama en talla chica mediana. Es un chaleco muy grueso, muy abullonado, propio para este invierno y que van a ver que es muy sencillo de tejer, aunque se ve impactante, lleno de cordones. Los materiales que necesitamos para tejer nuestro chaleco son un par de agujas del número 10. Vamos a tejerlo con 600 gramos de estambre muy grueso. Yo escogí un estambre calibre 6 o simplemente escojan un estambre propio para tejerse con agujas del número 9 o 10. Necesitamos también una horquilla, es importantísima porque con la horquilla vamos a hacer los cruces de los cordones y una aguja capotera para poder hacer las pequeñas costuras que lleva. Esto, mucha paciencia, muchas ganas, es todo lo que necesitamos para tejer nuestro chaleco. Así que si están listos, vamos con la prueba de punto. La prueba de punto nos indica que utilizando las agujas del número 10 montamos 8 puntos, tejemos 16 vueltas en punto de arroz. Este es nuestro punto de arroz. El resultado que vamos a obtener será un cuadro de 10 por 10 centímetros. Entonces ahora sí, estamos listos para empezar. Bueno, para iniciar nuestro chaleco, para empezar vamos a montar con las agujas del número 10, vamos a montar 54 puntos. Entonces hacemos un aro con el hilo que tenemos en la mano derecha, que es el que va a la madeja, la metemos por la aguja, damos una lazada con el hilo de la mano izquierda, sacamos el arito y jalamos, ya tenemos un punto. Ahora otra vez, aro, lazada y saco. Aro, lazada, lo saco y jalo. Y de esta manera vamos a montar 54 puntos. Muy bien, una vez que montamos los 54 puntos, entonces vamos a empezar a tejer. Nuestro chaleco está tejido en punto de arroz y jersey derecho para hacer los cruces de los cordones, lleva cordones. Entonces vamos a empezar distribuyendo los puntos de una vez. Vamos a tejer primer punto de derecho y segundo punto de revés. Los dos primeros puntos van a ser de arroz. Después siguen 6 puntos que van a ser en jersey de derecho. Es decir, 6 puntos de derecho. 2, 3, 4, 5 y 6. Vayan tomando nota. Ahora hacemos 12 puntos en punto de arroz. Entonces empiezo con un revés, un derecho, un revés, llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos de arroz. Ahora otra vez 6 puntos en jersey de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el centro vamos a poner 2 puntos de revés. 1 y 2. Otra vez 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 puntos en punto de arroz. Un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora 6 puntos de derecho para mi cordón. 1, 2, 3, 4, 5
y 6, y los últimos 2 puntos en punto de arroz, que será un punto de revés, y terminamos con un punto de derecho. Y así ya nos quedó la primera vuelta y el tejido con la distribución de la estructura que necesitamos. Repasemos. Fueron primero 2 puntos en punto de arroz, 6 derechos, 12 puntos en punto de arroz, 6 derechos, 2 puntos de revés que me quedan en el centro, 6 derechos, 12 puntos en punto de arroz, 6 derechos para mi cordón y los últimos 2 puntos en punto de arroz. Entonces ahora vamos a tejer la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 y todas las vueltas pares, porque todas las vueltas pares van a ser iguales, en los puntos que son de arroz tejemos lo contrario de lo que tenemos en la aguja. Si yo aquí tengo un revés, lo tejo de derecho porque es punto de arroz. Y si tengo un derecho aquí, pues lo tejo de revés. Ahora, los 6 puntos del cordón los tejo como se me presentan, están de revés, así que los tejo de revés. 4, 5 y 6. Y ahora siguen 12 puntos en punto de arroz, pues al revés de cómo están. Al contrario, si tengo revés, tejo derecho, revés, derecho, revés, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora tengo los 6 puntos que siguen, que son del cordón, esos están de revés, yo los tejo de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora siguen los 2 puntos del centro que había hecho yo de revés, entonces aquí los tengo que tejer de derecho. Y ahora hacemos lo mismo, pero a la inversa. Los 6 puntos del cordón van de revés, porque así se presentan. Tenemos 2, 4, 5 y 6. Ahora los 12 puntos que siguen son de arroz, así que van al contrario. Perdón por ser tan reiterativa, pero para aquellos que no saben, sí, de repente más vale darles más información y repetirla, repetirla. La repetición hace el éxito. Entonces, ya casi llegamos a los 6 puntos que tenemos para el cordón. 2, 4, 6 que están de revés, pues los tejemos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y termino con los 2 puntos de la orilla que son de arroz, tejiendo este que está de derecho de revés y este que está de revés. Perdón, este que estaba lo hice mal, lo dije bien pero lo hice mal. Este que está de derecho lo tejo de revés y este que está de revés lo tejo de derecho. Y ya quedó la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3, ahí vamos a hacer el primer cruce de nuestros cordones. Entonces tejemos los 2 primeros puntos de arroz, un derecho, un revés. Y ahora cruzamos 3 puntos, los ponemos en la horquilla y los dejamos caer por detrás de la labor y tejo 3 puntos, 1, 2 y 3. Ahora regresamos a la aguja izquierda los 3 puntos que pusimos en la horquilla, 1, 2 y 3. Y los tejemos de derecho. Es esta mi hebra. 1, 2 y 3. Ya está. Ahora 12 puntos de arroz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12 puntos de arroz. Y llegamos al otro cordón, entonces ahí volvemos a poner 3 puntos en la horquilla y los dejamos caer por detrás de la labor y tejemos los otros 3 de derecho siempre. Nuestros cordones van todos en derecho. Regresamos a la aguja izquierda, los puntos que tenemos en la horquilla, 1, 2 y 3. Y tejemos 1, 2 y 3. Y ya llegamos al centro de nuestro tejido. Entonces tejemos esos 2 puntos de revés. 1 y 2. Ahora vamos a ver cómo cruzamos los cordones de este lado del chaleco. Ponemos 3 puntos en la horquilla igual, pero los dejamos caer por delante de la labor. Y tejo 3 puntos. 1, 2 y 3. Regreso los 3 de la horquilla. Estoy usando un gancho porque no encuentro mi horquilla y está difícil salir a comprar. Entonces, bueno, usamos un ganchito. Regreso los 3 de la horquilla y los tejo de derecho. Entonces la diferencia está en que de este lado yo dejaba caer los puntos por detrás de la labor y en este lado vamos a dejarlos caer por delante de la labor. Ahora hacemos los 12 puntos en punto de arroz. Ya saben que donde hay derecho tejo revés y donde hay revés tejo derecho. Y ya nada más nos faltará cruzar un cordón. Esta, acuérdense, es la vuelta número 3. Ya llegamos al cordón, 2, 4, 6. Entonces pongo 3 puntos en la horquilla. Los dejo caer por delante de la labor. Esa va a ser la diferencia nada más. Dejo los 3 que siguen. 1, 2, 3. Y regreso los de la horquilla a la aguja izquierda. Los tejemos. 1, 2, 3 y termino con los últimos 2 puntos que son de arroz. Tengo un derecho, así que lo tejo de revés y termino con un derecho. Y ya terminé la vuelta número 3. Entonces acuérdense que la vuelta 3 es donde hacemos el cruce de los cordones. Tenemos 4 cordones, 2 en las orillas y 2 al centro. Bueno, y ahora hacemos la vuelta número 4. Tejemos 2 puntos de arroz, un derecho, un revés. Ahora los 6 puntos de mi cordón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están de revés. 12 puntos de arroz, que ya saben que es lo contrario a lo que tenemos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y otra vez llegué al cordón, entonces tengo 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de revés. 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y otra vez 6 de revés del otro cordón. 3, 4, 5 y 6. Y ahora mis 12 puntos en punto de arroz. La vuelta 4 es exactamente igual a la vuelta número 2 y todas las vueltas pares van a ser iguales. Se las muestro para que sepan y estén claros de que vamos a estar repitiendo las vueltas 1 y 2 y luego vamos a hacer la 3 y la 4 en un momento determinado y esa va a ser el patrón que vamos a seguir. Ahora les voy a explicar cómo. Entonces nuestra puntada, lo que vamos a usar, se forma con 4 vueltas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya está la vuelta número 4. Ahora vamos a ver cómo vamos a continuar.
Bien, yo aquí ya tengo la otra parte del chaleco que tejí. Igual puede ser cualquiera, frente o espalda, porque son exactamente iguales. Aquí ya se nota claramente la estructura, los dos cordones de las orillas y los dos cordones centrales, que están separados por esos dos puntos de revés, que son los que hacen ese efecto para que se vea como que fueran espigas. En realidad son dos cordones. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Ahorita hicimos de la 1 a la 4. A partir de aquí, a partir de la vuelta 4, vamos a empezar a repetir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2, hasta que juntemos 12 vueltas. Cuando hayamos hecho esas 12 vueltas, a partir de ahorita, a partir de la vuelta, hicimos la 4. Entonces, para empezar la que sigue será la 1 y luego la 2. Y otra vez la 1, la 2, la 1, la 2, hasta alcanzar 12 vueltas. Llegamos a esas 12 vueltas y hacemos otro cruce. Hacemos la vuelta 3, donde cruzamos, y la vuelta 4, donde regresamos. Y otra vez volvemos a empezar a contar hasta juntar 12 vueltas, repitiendo la 1, la 2, la 1, la 2, la 1, la 2, y llegamos a otras 12 vueltas, y entonces volvemos a hacer la 3 y la 4. La 4 siempre me servirá para regresar. Ya hice la 4 y entonces vuelvo a empezar con la 1 y 2, 1 y 2, hasta que llegue a 12 vueltas más, y ahí vuelvo a repetir la 3 y luego la 4. Yo lo hice, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 veces crucé. ¿Por qué? Porque necesitaba llegar a alcanzar una medida de 40 centímetros a partir del borde inferior hasta la aguja. Cuando llegué a 40 centímetros me coincidió con un cruce, entonces ahí crucé y dividí para hacer mi escote. Entonces tenemos mucho que tejer, vamos a hacer todos estos 40 centímetros, ya saben, repitiendo las vueltas 1 y 2, 12 veces, a alcanzar 12 vueltas, es decir, hacemos 1 y 2 6 veces para que nos dé 12 vueltas, y hacemos otra vez la 3 y la 4. La 3 donde cruzamos y la 4 que es de regreso. Y otra vez 6 veces la 1 y la 2, la 1 y la 2, y vuelvo a cruzar con 3 y regresar con 4. Y así hasta que alcance 40 centímetros, y ahí los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a hacer la división para el escote. Así que hay mucho que tejer. Muy bien, ya llegamos a la distancia que necesitábamos, 40 centímetros. Yo acabo de hacer la vuelta número 3 y luego la vuelta número 4. Entonces ahora vamos a empezar lo que sería nuevamente la vuelta número 1, donde vamos a dividir ya la labor. Fíjense bien, vamos a tejer hasta la mitad exactamente de nuestra labor. Hacemos este cordón y un punto de revés, y ahí vamos a regresarnos. Fíjense cómo. Empezamos a tejer nuestra vuelta normalmente, 2 puntos de arroz, después los 6 puntos del cordón, 6, y ahora 12 puntos de arroz, yes, 11 y 12 puntos, los 6 puntos del cordón, 3, 4, 5 y 6, y un punto de revés. Y ahora vamos a darle la vuelta a nuestra labor y vamos a empezar a tejer solamente un lado, fíjense. Tenemos que hacer disminuciones, pero las disminuciones no las vamos a hacer aquí porque nos comeríamos el cordón. Entonces las vamos a hacer inmediatamente después del cordón. Entonces yo tejo mi punto, los 6 del cordón, 1, 2, 3,
4, 5 y 6 puntos del cordón. Y ahora sí hago una disminución. Aquí me tocaría tejer este punto de derecho y este punto de revés. Entonces voy a tejer los dos juntos de revés, como me tocaría tejer este, el segundo revés, porque ahora el que sigue lo tejo derecho, revés. Y así terminamos toda esta vuelta. Hacemos la vuelta que sigue y los veo cuando volvamos a empezar aquí en el centro del escote. Termino esta vuelta y hago la vueltita de regreso. Ya terminé esa vuelta por el lado del derecho, ya me coloqué nuevamente en la mitad, en el escote. Ahora aquí en medio tengo mis dos puntos de arroz, el primer cordón, luego nada más me quedaban 11 puntos de arroz, el cordón y un punto de revés. Ahora, cuando vuelva a hacer la vuelta por el lado del revés, voy a volver a tejer igual, mi punto de revés, 6 puntos del cordón y otra vez 2 puntos juntos, fíjense. Empiezo con mi punto de derecho, los 6 del cordón, que como voy en el revés, me tocan de revés. Tengo 2, 4, 5 y 6. Y ahora voy a tejer otra vez 2 puntos juntos. Me fijo cómo me tocaría tejer, no el primero, sino que el segundo me tocaría de derecho. Entonces los 2 puntos juntos los tejo de derecho para continuar haciendo mis puntos en el mismo orden que sigue. Voy a terminar toda esta vuelta. Cada vez se nos van haciendo pues más pequeñitas las vueltas porque vamos disminuyendo un punto. Ya tenemos los 2, 4, 5. Desde aquí ya era de mi cordón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los dos del final que son de arroz. Ahora voy a hacer nuevamente esta vuelta por el lado del derecho y ahora aquí entre cordón y cordón, antes tenía 12 puntos, luego tuve 11, ahora solo tengo 10, 2, 4, 6, 8 y 10 puntos. Y así voy a continuar quitando puntos. Cada vez que venga en la vuelta de revés, voy a ir quitando un punto del lado del escote después del cordón hasta que solamente me queden 2 puntitos aquí, ¿sí? Voy a seguir tejiendo, obviamente voy a seguir haciendo los cruces de mis cordones, cada 12 vueltas vuelvo a cruzar, o sea, yo sigo el mismo patrón que hice en todo lo demás. ¿Cuál es la única diferencia? Que yo necesito que mi escote se abra. Fíjense, les voy a enseñar con la otra parte. Aquí tengo la otra parte que ya tejí, donde fui rematando un punto cada 2 vueltas, es decir, cada vez que yo venía por el lado del revés, iba rematando un punto, tejiendo 2 puntos juntos y de esa manera fue tomando esta línea inclinada mi escote. ¿Cuánto lo hice? Hasta que llegué a tener solamente 2 puntos de arroz entre cordón y cordón. Cuando lleguemos a ese punto, ahí los vuelvo a ver para decirles qué vamos a hacer ahora. Bueno, ya estamos ahí, ya fuimos haciendo nuestras disminuciones, ya solamente nos quedan 2 puntos de arroz en medio de los 2 cordones. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo hasta que alcancemos 56 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, 56 centímetros. Cuando lleguemos a esos 56 centímetros, vamos a cerrar yendo por la vuelta del derecho todos los puntos de una vez. De hecho, ahorita, en mi caso, ahorita me toca hacer un cruce más de cordón. Hago mi cruce de cordón, sigo tejiendo. Cuando llegue a 56 centímetros, ahí cierro todos los puntos de un jalón.
Y después les indico cómo vamos a hacer ahora el otro lado del escote. Es básicamente lo mismo, hacerlo a la inversa, pero para aquellos que no sepan cómo, bueno, pues hacemos las primeras vueltas para que sepan cómo va a ir. Bueno, ya llegamos a esos 56 centímetros, entonces ahora vamos a cerrar, tejemos los puntos, vamos tejiendo la vuelta, los puntos como nos toca tejerlos y vamos rematando. Estos son los del cordón, entonces simplemente tejo y remato. Y así vamos a rematar todos los puntos, ¿ok? Vamos a continuar. Listo, ya quedó este lado. Ahora vamos a hacer el otro lado. Tomamos una hebra nueva y vamos a empezar a tejer así como vamos aquí. Vamos a empezar con una vuelta del derecho. Entonces yo tejo mi primer punto de revés. Es ese puntito que tenemos donde teníamos nuestros dos puntos de revés. Ah, pues es ese. Lo tejemos, ya está. Ahora los 6 del cordón, 4, 5 y 6. Y voy a tejer todos los puntos que tengo de arroz sin hacer disminución, porque para que me quede igual que en el otro lado, la disminución la voy a hacer cuando venga en la vuelta de revés. Entonces vamos a terminar esta vuelta de derecho y les digo cómo hacemos la disminución. Vamos a empezar la vuelta de revés, tejo mis puntos como me toca, derecho en revés, los dos primeros que son los de arroz, después tejo los 6 del cordón, 4, 5 y 6. Ahora voy a tejer todos los puntos de arroz hasta que llegue a los dos que están antes del cordón. 2, 4, 6, estos son los del cordón y el de la orilla. Estos dos son los que voy a tejer juntos para que se me vaya haciendo en diagonal hacia el lado derecho. Entonces yo tejo todos estos normal, en punto de arroz, 5, perdón, 6, 7, 8, 9, 10, aquí tengo 2, 4, 6 y estos dos son los que voy a tejer juntos. Acabo de tejer derecho, quiere decir que me toca tejer revés, entonces los tejo juntos de revés. Y ahora los 6 del cordón, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto del centro, que como voy en la vuelta del revés, me toca tejerlo de derecho. Y así voy a ir quitando un punto del lado del escote cada vez que venga en vuelta del revés. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegue a la misma altura, que solamente me queden 2 puntitos de arroz, sigo tejiendo las vueltas de más que tejí y cierro todos mis puntos igual que lo hice del otro lado. No tiene mucho chiste, nada más hay que fijarnos muy bien dónde hacemos la disminución, porque a veces uno empieza a tejer y hace la disminución de este lado. No, es del lado del escote, yendo siempre por la vuelta del revés. Entonces, bueno, vamos a hacer este lado y ya les digo cómo vamos a hacer la otra pieza para continuar. Bueno, ya quedó nuestra primera parte. Ahora vamos a tejer la otra parte exactamente igual. Se tejen igual, el escote va a ser igual. Esa es parte del encanto de las características de este chaleco, que el escote de la espalda también es el mismo cuello en V y a la misma altura. Es un cuello bastante bajo, un escote bastante profundo. Ok, entonces vamos a tejer la otra parte siguiendo las mismas instrucciones, las mismas medidas, y los veo para decirles cómo vamos a hacer la unión de los hombros.
Bueno, una vez que tenemos las dos partes, vamos a proceder a hacer la unión del hombro, pero como nuestro tejido es tan grueso, no podemos hacer una costura empalmando las dos piezas y después cosiendo con punto atrás como lo haríamos en otros tejidos. Aquí, como es tan grueso, tenemos que ponerlo de esta manera. Fíjense bien, vamos a enfrentar los dos tejidos, estando por el lado del derecho, los ponemos frente a frente, ¿sí? Utilizando una de las hebras que nos sobró cuando terminamos la labor, bueno, y una aguja capotera, enhebramos nuestra aguja y voy a introducirla en el primer punto de este lado. Cuesta un poquito porque es muy grueso el estambre. Y ahora voy a introducir la aguja en el primer punto de este lado aquí, tomando las dos hebras de la cadenita completita, ¿sí? Y lo jalo. Ahora voy a hacer lo mismo con el primer punto del otro lado, tomando la cadena completa, las dos hebras, de abajo hacia arriba. Ahora me voy para este otro lado, sigue este punto, aquí está. Entonces yo voy a pasar con mucho cuidado mi aguja. De aquí me voy al punto que sigue del otro lado. ¿Sí? Tratamos de no morder en la medida que se pueda el hilo. Es tan grueso que es difícil. Ahora seguirá esta de aquí. Meto de abajo hacia arriba mi aguja. Ahora al punto que sigue en el otro lado. Meto de abajo hacia arriba, siempre tratando de no morder el hilo. Y así vamos a continuar haciendo nuestra costura a lo largo de todo el hombro, ¿sí? Yo ya había hecho la primera, bueno, vamos a terminar esta y les digo entonces ahora cuánto vamos a unir en los laterales para ver hasta dónde hacemos esa costurita. Bueno, ahora para las costuras laterales, yo les recomiendo más o menos unir solamente unos 30 centímetros, que sería más o menos, así aquí contamos el primero, segundo, tercero y cuarto cruce. Eso es lo que vamos a unir. Vamos a hacer la unión utilizando la misma técnica que utilizamos en los hombros. No lo vamos a empalmar así y hacer una costura de punto atrás porque nos queda muy grueso. Entonces los enfrentamos estando por el lado del derecho. Yo aquí ya tengo mi aguja capotera enhebrada. Entonces voy a ir poniendo aquí en el primer punto es aquí, justamente. Yo aquí pongo mi hebra. Y ahora me voy al otro lado y la voy a pasar igual, de abajo hacia arriba por el primer punto. Ahora me vengo a este lado y como afortunadamente tengo los nuditos que me van quedando del principio de cada vuelta, entonces ahí justamente meto la aguja de abajo hacia arriba. Igual que lo hicimos en el hombro, ahora busco el nudito de este lado y ahí meto. Ahora el siguiente nudito de este lado y meto. Siempre voy de abajo hacia arriba metiendo mi hebra. Ahora el que sigue de abajo hacia arriba. Ahora en el que sigue y así vamos a unir. Es al gusto un poquito. Yo les sugiero, como les dije, unos 30 centímetros, pero si alguien quiere hacer la unión más pequeña o por el contrario, quiere que la bocamanga le quede más chica, bueno, pues hace su costura más larga. Es muy sencillo como lo vamos a unir y queda muy bien presentado. Aquí tenemos que tener cuidado, eso sí, de agarrar los nuditos.
Entonces así lo vamos uniendo y nos queda muy bien presentado porque va dentro de los 2 puntos de arroz que teníamos de un lado y los 2 del otro, entonces no se nota en realidad la costura. Es lo único que nos falta y después, bueno, ya saben, tenemos que esconder nuestras hebras que nos quedaron aquí cuando empezamos en el escote. Entonces escondemos estas hebritas, las de las costuras de los hombros, todo eso lo escondemos y ya vamos a ver cómo nos quedó nuestro chaleco. Así que nos falta un poquito, vamos a seguir haciéndolo. Bueno, pues finalmente ya quedó nuestro chaleco. Después de muchas trenzas y de muchos cordones, finalmente quedó. Misión cumplida. Espero que hayan disfrutado mucho tejiéndolo, tanto como disfruté yo, que hayan sido claras mis instrucciones. Si les gustó el video, bueno, pues denle like, suscríbanse a nuestro canal. Vean todos los tutoriales que tenemos, ya tenemos alrededor de 150 tutoriales. Les dejo abajo en la caja de información el enlace para que puedan ver todos los tutoriales que tenemos. Y bueno, pues ya saben, sigan tejiendo, que siempre será la mejor parte de la vida. Adiós.